Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Maurice, de E.M. Forster. Edward Morgan Foster nació en Londres en 1879 y murió en Coventry en 1970. Fue novelista, ensayista y libretista. Con solo 6 novelas es uno de los autores claves de la literatura inglesa. Estuvo propuesto en 16 ocasiones al Premio Nobel de Literatura. Es el autor de Donde los ángeles no se aventuran, El más largo viaje, Howard's End, Pasaje a la India y Una habitación con vistas, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Maurice fue escrita en 1914, pero publicada póstumamente en 1971 por expreso deseo del autor. Es una novela maravillosa, llena de vida, de emoción, de sufrimiento, de deseo y de compromiso. Un canto a la libertad y a la dignidad. Vamos allá. Había un día del curso en que todo el colegio salía a dar un paseo. Es decir, tomaban parte en él los 3 maestros en unión de todos los alumnos. Solía ser una excursión agradable y todo el mundo la esperaba con gusto, olvidaba viejos rencores y actuaba con libertad. Tiene lugar siempre antes de las vacaciones y realmente la gira parece más una fiesta familiar que una actividad escolar. Los muchachos saldrán de allí para ir a un colegio de enseñanza secundaria, rebosando salud, pero retrasados para recibir sobre su carne indefensa los primeros golpes de la vida. El señor Duthie, el decano, es un hombre competente, ortodoxo. No es el adecuado para tratar con los padres ni con los muchachos más torpes, pero es bueno para los de primera fila. Siempre tiene algo en la cabeza. En esta ocasión su preocupación es Maurice Hall, un muchacho de 14 años que va a ingresar en un colegio privado. Quiere tener una larga charla con Maurice, así que camina con él apartado de los demás. Hall, triunfante, caminaba al lado del señor Duthie, sintiéndose demasiado viejo para cogerle de la mano. Era un chaval guapo y regordete, que no destacaba por nada en especial. En esto se parecía a su padre, que había formado parte de la procesión 25 años antes. Había desaparecido en un colegio privado, se había casado, tenido un hijo y 2 hijas y fallecido recientemente de neumonía. El señor Hall había sido un buen ciudadano, pero bastante gris. El señor Duthie empieza preguntándole a Maurice si sabe cómo es el mundo de los mayores. Luego le pregunta si tiene hermanos mayores y Maurice le cuenta que vive con su madre y con sus hermanas, Ada y Kitty. Entonces el señor Duthie le dice que le va a hablar durante unos minutos como si fuese su padre. Amablemente y con gran sencillez le informa del misterio del sexo. Habla del varón y de la hembra, creados por Dios en el principio de los tiempos, con el fin de que la tierra pudiese poblarse. Y eligiendo un espacio liso en la arena, hace unos dibujos con su bastón ante el asombro de Maurice, que no entiende nada. Habló del hombre ideal, casto y ascético. Dibujó la gloria de la mujer. Amar a una noble mujer, protegerla y servirla. Esto, dijo al muchacho, era la coronación de la vida. Tú no puedes comprenderlo ahora, pero lo comprenderás algún día. Y cuando lo comprendas, te acordarás de este pobre y viejo maestro que te guió al principio de la ruta. Todo ello va junto, todo y arriba en el cielo. Dios, todo es correcto en el mundo. Varón y hembra, ¡qué maravilla! Yo creo que nunca me casaré, subrayó Maurice. La madre de Maurice vive cerca de Londres, en una confortable villa rodeada de pinos. Allí han nacido Maurice y sus hermanas. A Maurice le gusta la casa y reconoce a su madre como su genio rector. También le gustan sus hermanas. Cuando llega, las 2 salen entre gritos de alegría. Cuando Maurice lleva un momento en casa, pregunta por George, el aprendiz de jardinero, y su madre le dice que se marchó la semana pasada, que el señor Howell siempre cambia al muchacho cada 2 años. La madre empieza luego a contarle cosas, pero de pronto se da cuenta de que Maurice está llorando. Todos piensan que lo que le pasa es que está muy cansado, pero cuando Maurice se va a la cama, lo hace a regañadientes. Aquel cuarto siempre le aterra, ve sombras reflejadas en el espejo. Se acordó de George. Algo se agitó en las profundidades insondables de su corazón. Murmuró: George, George. ¿Quién era George? Nadie. Solo un simple criado.
Mamá y Ada y Kitty eran mucho más importantes. Pero Maurice era demasiado pequeño para razonar así. Ni siquiera advirtió que cuando dejaba brotar aquel lamento, se borraban las sombras espectrales y caía dormido. El colegio de Sunnington es la siguiente etapa de la carrera de Maurice. La atraviesa sin llamar la atención. No es demasiado bueno en los estudios ni espectacularmente bueno en los deportes. El cricket no se le da bien. Es un miembro mediocre de un mediocre colegio y deja una desvaída y favorable impresión tras él. Tan pronto como su cuerpo se desarrolla, se hace obsceno. Hasta cuando comulga surgen en su mente pensamientos sucios. El ambiente de la escuela, eso sí, es casto. Maurice tiene una pequeña colección de pensamientos sucios, pero en cuanto a los actos, desiste de ellos una vez que dejan de ser novedad, hallando que le proporcionan más fatiga que placer. Su siguiente etapa es Cambridge. Elige un college recomendado por su principal amigo del colegio y durante el primer año se las arregla para mantenerse bastante al margen de la vida universitaria, que le resulta extraña. Pertenece a un club de antiguos alumnos donde de cuando en cuando se emborracha y donde todos presumen de mujeres. Se ve menos asediado por pensamientos carnales. Durante su segundo curso, experimentó un cambio. Se había trasladado al college y este comenzaba a asimilarlo. Podía pasar los días fuera, pero cuando llegaba la noche y las puertas se cerraban tras él, comenzaba un nuevo proceso. Aunque era aún un novato, hizo un importante descubrimiento. Los adultos se comportaban entre sí educadamente, a menos que hubiese una razón para lo contrario. Algunos veteranos del tercer curso fueron a visitarle a sus habitaciones. Las personas se transforman en seres vivos, en seres humanos con sentimientos semejantes a los suyos. En cuanto empieza a pensar en que los demás son reales, Maurice se hace modesto y consciente del pecado. Piensa que en toda la creación no puede haber nadie tan vil como él. Empieza a conocer gente. Joy Featherstone Hawke se ocupa de las habitaciones que quedan bajo las suyas y un día, que va a comer con el señor Cornwallis, el decano, conoce a Chapman y a un graduado del Trinity, un pariente del decano que se llama Risley, moreno, alto y afectado. Maurice quiere ver de nuevo a aquel pájaro exótico y una noche, poco antes de dar las 10, se cuela en el Trinity y llega hasta sus dependencias. Cuando llama a la puerta, una voz le dice que entre. Es un hombre de su propio college llamado Durham. Maurice examinó la habitación de Risley y se preguntó qué se habría dicho en ella. Y después se sentó en la mesa y contempló a Durham. Era bajo, muy bajo, de ademanes sencillos y un rostro de facciones regulares que había enrojecido ante la aparición de Maurice. En la residencia tenía reputación de inteligente y también de reservado. Casi lo único que Maurice había oído decir de él era que salía demasiado, y este encuentro en Trinity lo confirmaba. Risley no está y Durham decide volver con Maurice a su propio college. Allí van directamente a la habitación de Featherstone Hawke, pues da tiempo a ir un poco de música antes de las 11. Durham no solo es listo, sino que tiene una inteligencia equilibrada y en orden. Sabe lo que quiere leer, cuál es su punto flaco y en qué medida pueden ayudarle los profesores. No tiene ni la fe ciega en los tutores y en las clases que tiene Maurice y su grupo, ni el desprecio que les profesa Featherstone Hawke. Maurice no se siente cómodo con Featherstone Hawke y se va. Fuera se queda esperando en una especie de puente en el patio. Está un buen rato hasta que se oye un ruido en la escalera y aparece Durham. Van a la habitación de Durham, que tiene escondida una botella de whisky. Maurice se bebe muy deprisa su copa antes de irse a su habitación, pensando que Durham le ha invitado solo por cortesía. La calma era completa y la oscuridad también. Maurice paseó sobre la hierba sagrada, sin hacer el menor ruido, con el corazón iluminado. El resto de él cayó dormido poco a poco. Primero su cerebro, su órgano más débil. Después, gradualmente, su cuerpo todo. Y entonces sus pies le llevaron escaleras arriba para escapar del alba. Pero su corazón se había encendido para no apagarse nunca más. Y al fin, una cosa en él era real. Durham y Maurice comienzan a verse más a menudo. Durham le convida a comer y Maurice corresponde, pero no inmediatamente. Maurice siempre ha sido un poco cauto, pero todas sus acciones durante aquel trimestre pueden describirse en el lenguaje de la guerra. Espía la debilidad de Durham tanto como su fuerza. Los días van deslizándose con sus contradicciones hacia el abismo y Maurice se da cuenta de que está ganando terreno y no le importa nada más. Al curso siguiente intiman enseguida. Durham le cuenta cómo han ido sus vacaciones y que ha tenido una discusión familiar y luego le pregunta a Maurice por su familia.
Durham se enrosca mientras habla en la alfombra junto a la silla de Maurice y de pronto se ponen a jugar. Después de aquello, están constantemente peleándose, comportándose neciamente, empujándose cuando se encuentran, molestando a sus amigos, hasta que sus retozos cesan. Pero llegan a hacerse muy íntimos durante aquel tiempo en que tienen lugar. Ahora paseaban cogidos del brazo o con las manos por los hombros. Siempre que se sentaban, lo hacían en la misma posición. Maurice en una silla y Durham a sus pies, apoyado en él. En el mundo de sus amigos esto no atrajo la atención de nadie. Maurice solía acariciar el pelo de Durham y su relación se extendió a todos los campos. Maurice se empeña en impresionar a Durham. Quiere mostrarle que tiene algo más que fuerza bruta. Empieza a hablar de teología y el ansia de impresionarle se hace abrumadora. Durham a todas horas se lo encuentra metido en su habitación, enzarzado en discusiones. Hacia el final del curso abordan una cuestión muy delicada. Asisten a una de las clases de traducción de griego del decano y cuando uno de los alumnos lee tranquilamente el texto, el señor Cornwallis, con una voz lisa y sin matices, advierte: «Omita eso, es una referencia al execrable vicio de los griegos». Durham dice después que deberían quitarle su puesto por tal hipocresía. Maurice se ríe. Durham le dice a Maurice que tiene que leer el Symposium, que allí está todo muy claro. No se dijo más en aquella ocasión. Pero él se sentía libre en otro campo, y en un campo, además, que nunca había mencionado a persona alguna. No se había dado cuenta de que podía mencionarse, y cuando Durham lo hizo, en medio del patio, a plena luz del día, sintió que un soplo de libertad le acariciaba. Al llegar a casa, Maurice habla de Durham hasta que el hecho de que tiene un amigo penetra en la mente de todos los miembros de su familia. Escribe a menudo a Durham largas cartas en las que intenta cuidadosamente expresar matices de sentimientos. Durham no le da importancia y así se lo dice. Las vacaciones transcurren agradablemente. Maurice lee un poco siguiendo los consejos de su amigo más que los de su tutor y reafirma en uno o dos sentidos su creencia de que es ya un adulto. Por instigación suya, su madre sustituye el carruaje por un coche de motor. Todo el mundo queda impresionado. Maurice habla con el antiguo socio de su padre y queda decidido que cuando abandone Cambridge entrará en la empresa de agentes de bolsa. Maurice va caminando hacia el nicho que Inglaterra ha preparado para él. Durante el curso anterior, Maurice había alcanzado un nivel mental nada usual en él, pero las vacaciones le hicieron retroceder hacia sus años de colegio. Estaba menos despierto. De nuevo, se comportaba como se suponía que debía comportarse. Un hecho peligroso para quien no está dotado de imaginación. Y cuando Durham llega, Maurice advierte el retroceso. Siente un estremecimiento de desesperación e intenta volver al lugar donde estaba en el curso anterior, pero se siente débil y con miedo a actuar. No se siente digno de Cambridge. Cuando Durham se acerca a él, Maurice extiende una mano y siente la cabeza del otro anidando en ella y olvida lo que iba a decir mientras los rumores y los aromas murmuran: «Tú eres nosotros, nosotros somos la juventud». La niebla se hace menos espesa y con un pesaroso suspiro atrae la cabeza de Durham hacia su rodilla, como si fuese un talismán para aclarar su vida. La cabeza queda allí apoyada, le acaricia con firmeza desde la sien hasta el cuello. Entonces Durham se alzó hacia él, alisó su cabello. Se cogieron. Pronto estaban pecho contra pecho, la cabeza en el hombro. Pero justo cuando sus mejillas encontraban a alguien, llamó: «Hall», desde el patio, y éste respondió. Él siempre había respondido cuando le llamaban. Ambos se incorporaron bruscamente, y Durham se colocó junto a la repisa de la chimenea y apoyó la cabeza sobre un brazo. Gente absurda atronando por las escaleras en busca de té que Maurice les ofrece. Después se deja arrastrar por la conversación y apenas se da cuenta de la marcha de su Durham. Maurice cultiva su inquietud frente al próximo encuentro que tiene lugar muy pronto. Maurice está esperando para entrar en el teatro con media docena de compañeros cuando le llama Durham. Le dice que ya sabe que ha leído el Symposium en vacaciones. Maurice se siente incómodo. Durham no puede esperar. La gente los rodea, pero con ojos que se han vuelto intensamente azules, Durham murmura que si entonces ya comprende, sin que él le diga más, que le ama. Maurice se escandaliza, se horroriza, se estremece hasta las raíces de su alma burguesa. Durham, eres un inglés y yo otro. No digas necedades. No estoy ofendido porque sé que no quieres decir eso, pero es la única cosa totalmente fuera de límite. ¿Cómo sabes?
Es el peor crimen de la lista y nunca debes mencionarlo de nuevo. Durham, qué estúpida idea, realmente. Pero su amigo se había ido sin decir una palabra. Cruzaba corriendo el patio y el ruido del portazo taladró los rumores de la primavera. Una naturaleza torpe como la de Maurice parece insensible, pues necesita tiempo para sentir. Su instinto la lleva a asumir que nada bueno ni malo ha sucedido y a resistirse al invasor. Sin embargo, una vez atrapada, siente intensamente y sus sentimientos amorosos son particularmente profundos. Llegado el momento, puede conocer y compartir el éxtasis. Llegado el momento, puede hundirse hasta el fondo del infierno. Estuvieron 2 días sin hablarse. Durham lo habría prolongado aún más. Pero la mayoría de sus amigos eran comunes y se veían obligados a encontrarse. Comprendiendo esto, escribió a Maurice una fría nota sugiriéndole que sería conveniente, pensando en los demás, que se comportasen como si nada hubiese sucedido, y añadía: estaría muy agradecido si no mencionases mi criminal morbosidad a nadie. Estoy seguro que lo harás así, dada la actitud comprensiva con que escuchaste mis palabras. Maurice no contesta, pero pone aquella nota con las cartas que ha recibido durante las vacaciones y después lo quema todo. En la segunda tarde coinciden en la misma partida de tenis y el dolor le muerde a Maurice intensamente. Apenas si se siente capaz de permanecer allí y de mirarle. Vuelven al college en el sidecar de Maurice, donde Durham monta sin vacilar. Maurice, que lleva 2 noches sin acostarse, despistándose, se mete por una vereda a toda velocidad y enfrente aparece un carro lleno de mujeres y Maurice evita por poco el desastre. Aquella noche, Maurice se acuesta como siempre, pero cuando apoya la cabeza en la almohada, un torrente de lágrimas se derrama sobre ella. La mayor parte del día siguiente permanece sentado con los ojos cerrados, como si escrutase el valle que ha abandonado. Era todo tan simple ahora. Había mentido. Lo formuló en una frase. Se había alimentado de mentiras. Pero las mentiras son el alimento natural de la niñez y las había devorado con avidez. Su primera resolución fue ser más cuidadoso en el futuro. Viviría con rectitud, no porque importase a nadie ya, sino por la rectitud misma. No volvería a mentirse así. No pretendería, y esta era la prueba, preocuparse por las mujeres cuando el único sexo que le atraía era el suyo propio. Amaba a los hombres y siempre los había amado. Ansiaba abrazarlos, mezclar con él de ellos su ser. Ahora que había perdido al hombre que correspondía a su amor, admití aquello. Después de esa crisis, Maurice se convierte en un hombre. Hasta entonces no ha merecido el afecto de nadie, pues se ha comportado con los demás de un modo convencional, artero y mezquino. Ahora tiene el mayor regalo que ofrecer. El idealismo y la brutalidad que caracterizan a la niñez se han unido al fin y se funden en amor. Y aquel amor es él. De su interior brota una sensación de triunfo. Ha despertado demasiado tarde para alcanzar la felicidad, pero no para alcanzar la fuerza, y puede experimentar una austera alegría. Como el curso continúa, decide hablar con Durham. Se oyó a sí mismo decir: «Yo te amo realmente a ti, igual que tú me amas a mí», y a Durham replicar: «¿Es cierto eso? Entonces te perdono». Y con el ardor de la juventud ve posible tal conversación. Hace varios intentos, pero fracasa. Durham le evita. Encuentra la oportunidad después de un grupo de debates al que ambos pertenecen. Maurice logra quedarse a solas con Durham en su habitación. Durham, ignorándole por completo, comienza a disponerlo todo para acostarse. «Eres muy duro», estalló Maurice. «No sabes lo que es tener el lío que yo tengo en la cabeza, y por eso eres tan duro. Podías darme una oportunidad en lugar de negármela. Solo quiero hablar. Me refiero al simposium, a los antiguos griegos. No seas estúpido. Debes saber que estar a solas contigo me pone malo. No, por favor, no volvamos. ¿Se acabó? Se acabó». Entró en la otra habitación y comenzó a desvestirse. «Perdona que sea tan grosero, pero simplemente no puedo». Pero es que Durham lo entiende todo al revés. Piensa que el infierno en el que está metido Maurice es el de la repugnancia, y le dice que no se preocupe, que no ha hecho nada de lo que pueda avergonzarse. Maurice deja escapar un grito de dolor y entonces Durham empieza a pedirle disculpas, a decirle que interpretó mal su amistad, pero Maurice le interrumpe para decirle que le ama, que siempre le ha amado. Durham no lo puede creer. Le pide que le explique eso, y entonces Maurice se va, incapaz de hablar o de explicar nada. Durham termina dándole las gracias porque dice que cualquier otro le hubiera denunciado al decano o a la policía. Es el colmo para Maurice, que le manda al infierno y huye al patio. Furioso, permanece de pie en el puente.
Suenan las 12, la 1, las 2 y Maurice sigue planeando qué decir cuando no hay nada que decir y las palabras carecen ya de valor. Después, empapado de lluvia, ve en el primer resplandor de la aurora luz en la ventana de la habitación de Durham y su corazón da un salto y todo su cuerpo se agita. Aterrado por lo que va a hacer, va hacia allá, levanta el panel de la ventana. Maurice. Mientras se dejaba caer, oyó su nombre pronunciado en sueños. La violencia se borró en su corazón y una pureza que jamás había imaginado ocupó su lugar. Su amigo le había llamado. Permaneció un momento fascinado. Después, la nueva emoción le dio palabras y posando su mano suavemente en la almohada, respondió: Clive. Clive, de muchacho, había visto el problema con bastante claridad. Llegó a creer que pesaba sobre él una maldición. Al principio pensó que Dios estaba probándole. El año que cumplió sus 16 fue un periodo de interminable tortura. Enfermó y tuvo que abandonar el colegio. Durante la recuperación se enamoró de un primo suyo que le llevaba a su silla de convaleciente. Estaba condenado. A los 18 era excepcionalmente maduro y mantenía sobre sí tal control que podía permitirse una relación de camaradería con cualquiera que le atrajese. La armonía había sucedido al ascetismo. Durante su segundo año en Cambridge, supo que había más como él allí. Y pronto se enamoró de Maurice, aunque le pareció un hombre tosco, estúpido y burgués. Durante todo aquel curso y a través de cartas después, fue aclarando el camino. Una vez seguro de que Hall correspondería a su amor, dio rienda suelta a este, y cuando se sintió rechazado por Maurice, Clive comenzó a abominar de sí mismo, hasta que se convenció de que Maurice era un tipo ridículo y jamás lo había amado. Y esa imagen es la que le visitó en sueños y le hizo murmurar su nombre. Hall. Musitó totalmente despierto. Sentía sobre él una calidez que le cubría. Maurice, Maurice, Maurice. Oh, Maurice. Maurice, te quiero. Y yo a ti. Se acariciaron, apenas sin desearlo. Después Maurice desapareció como había llegado, a través de la ventana. Maurice fue escrita entre 1913 y 1914 y publicada en 1971, después de la muerte de su autor. La obra está dedicada a tiempos mejores, o sea, a una época más dichosa que pudiera contemplar sin hostilidad las claves íntimas que laten en sus páginas. Foster necesitaba afirmar, sin posibilidad de retroceso, que este tipo de amor podía ser ennoblecedor y no degradante, y que si había alguna perversión en él, tal perversión era atribuible a una sociedad que negaba sañudamente una parte esencial de la herencia humana, pero no se planteó en absoluto el publicarla. En realidad, su idea original era que la estaba escribiendo solo para sí mismo. Una tarde, Maurice y Clive deciden ir a pasear con el sidecar y perderse las clases que haga falta. Pero cuando enfilan la calle, oyen al decano gritar preguntando a Maurice si no tiene clase. Maurice le contesta desdeñosamente y continúa. El decano le ordena que se detenga y Maurice no le hace caso. Pasan el puente como una exhalación. Maurice se lanza hacia la zona de los pantanos. No se preocupan por nadie, como si estuvieran al margen de la humanidad, hasta que hay un patinazo, un chirrido, y no se produce ningún accidente, pero la máquina se detiene entre los campos oscuros y sombríos. Comen en un herboso declive. Clive despliega sus libros, pero está dormido a los 5 minutos. Maurice se tiende a la orilla del agua, fumando. La avería les parece algo extraordinariamente cómico y no hacen más que reír, demasiado eufóricos para hablar. La estación queda a 5 millas. No llegan a Cambridge hasta después de la cena. Toda esta última parte del día fue perfecta. El tren, por alguna razón desconocida, estaba lleno y se sentaron muy juntos, hablando tranquilamente entre el barullo, sonrientes. Cuando se separaron, lo hicieron del modo habitual. Ninguno de los dos sintió el impulso de decir nada especial. Todo el día había sido normal. Sin embargo, nunca antes habían pasado un día así. Y nunca volvería a repetirse. El decano no es un funcionario severo y Maurice lleva un curso aceptable, pero no puede pasar por alto una falta de disciplina tan grave. Decide expulsarle y hasta que no le envíe una carta de disculpa no recomendará su readmisión en octubre. Sin embargo, no se aplica ningún castigo a Durham. Ha sido dispensado de todas las clases por su tesis y aunque no hubiese sido así, el decano no le habría molestado. Es el mejor alumno de clásicas y se ha ganado un tratamiento especial.
No era natural que personas de caracteres y gustos distintos intimasen así, y aunque los universitarios, a diferencia de los colegiales, son oficialmente normales, los profesores ejercían una cierta vigilancia y consideraban correcto acabar con un asunto amoroso cuando podían. Clive ayuda a hacer el equipaje a Maurice y lo despide. Es su último curso, pues su madre no le va a dejar seguir un cuarto año, lo que significa que Clive Durham y Maurice Hall no volverán a encontrarse de nuevo en Cambridge. Su amor pertenece a aquel lugar y en especial a sus habitaciones. Clive no puede imaginar su encuentro en otra parte. Cuando el tren de Maurice parte, el ánimo de Clive se derrumba y vuelve a su habitación a escribir apasionadas cuartillas llenas de desesperación. Maurice recibe la carta a la mañana siguiente y experimenta su primera explosión de cólera contra el mundo. Por la tarde intenta contestar la carta de Clive. Después se escriben cada día y crean nuevas imágenes en sus respectivos corazones. Las cartas es verdad que distorsionan la realidad aún más rápidamente que el silencio. Clive se ve asaltado por el miedo de que algo esté yendo mal y hace una escapada a ver a Maurice. La cita tampoco va bien, es rara. Quedan en que sus cartas se limitarán a hechos y que solo se escribirán cuando tengan que decirse algo urgente. La posición de Maurice en su casa empieza a ser anómala. La señora Hall quería que alguien decidiese por ella. Él parecía un hombre y había despedido a los Howell la Pascua anterior, pero por otra parte había sido expulsado de Cambridge y aún no tenía 21 años. ¿Cuál era su lugar en la casa? Instigada por Kitty, intentó imponerse, pero Maurice, después de una reacción de auténtica sorpresa, no le prestó la menor atención. Poco después, Maurice visita a Clive y se gana el respeto de la familia Durham. Los Durham viven en un remoto lugar de Inglaterra. Aunque no es una familia de abolengo, llevan 4 generaciones poseyendo la tierra. Maurice llega al anochecer. Acaba de cumplir los 21 años y ya es mayor de edad. Le asignan una habitación un poco apartada, pero Clive le aclara luego que ha decidido que duerma allí porque al lado hay un estudio y es la zona que más recuerda al college y allí nadie les molestará. Clive le cuenta que ha conseguido que su madre le permita estar un año más en Cambridge. Maurice da un grito porque él no ha enviado la disculpa al decano, así que no volverá. Creía que Clive no volvería, así que le ha dado igual. Comedia de errores. Clive le propone entonces que se disculpe ahora, aunque sea demasiado tarde. Durante los 2 años siguientes, Maurice y Clive fueron los seres más felices de la Tierra. Eran cariñosos y firmes por naturaleza, y gracias a Clive extremadamente sensibles. Clive sabía que el éxtasis no puede durar, pero que puede marcar un canal para algo más duradero, y proyectó una relación que mostró permanencia. Si Maurice creaba el amor, era Clive quien lo preservaba y quien hacía que sus ríos regaran el huerto. Pasaron su último año en Cambridge, juntos. Viajaron por Italia. Después, la prisión se cerró, pero sobre ambos a la vez. Clive entró en el foro, Maurice en los negocios. Aún estaban juntos. En esa época se conocen sus familias, y aunque pertenecen a 2 sectores distintos de la sociedad, congenian. Clive y Maurice encuentran divertido verlos a todos juntos. Su pasión mutua es el impulso más fuerte que liga a ambas familias y arrastra tras de sí todo lo demás. Los hábitos de Maurice se hacen regulares. Todos los viernes duerme en la ciudad, en el pisito de Clive. Los fines de semana son también inviolables. Clive hace su examen para ingresar en el foro sin tropiezos, pero justo antes tiene una ligera gripe con fiebre. Maurice va a verle cuando se está recobrando, se contagia y tiene que guardar cama también. En consecuencia, se ven poco durante varias semanas y cuando pasa todo y se reúnen al fin, Clive está aún pálido y nervioso. De hecho, tiene una recaída extraña un día en casa de los Hall, en una sobremesa. Ada estaba diciendo algo. Maurice, nada. Comía plácidamente, demasiado habituado a aquella charla de sobremesa para advertir que molestaba a su amigo. Entre plato y plato contó una anécdota. Todos permanecían en silencio escuchándole. Habló lenta, estúpidamente, sin atender a sus palabras ni tomarse la molestia de resultar interesante. Súbitamente, Clive le interrumpió diciendo: «Creo que me voy a desmayar», y cayó de su silla. Maurice se preocupa muchísimo. Incluso llega a besar a Clive delante de su madre. El médico dice que no es nada y que mandará una enfermera para que pase la noche con Clive, pero Maurice se niega. Dice que será él quien duerma en el suelo a los pies de la cama de Clive, pero el propio Clive le dice que prefiere que sea la enfermera quien se quede. En pocos días se ve claro que a Clive no le pasa nada serio y vuelve a Penge, a su casa.
Maurice piensa pocas veces en la enfermedad y en la muerte, pero cuando lo hace es con profunda inquietud. No puede permitir que acabe con su vida o con la de su amigo y consagra todas sus fuerzas y ánimo a auxiliar a Clive. Está con él constantemente, presentándose sin que lo inviten en Penge los fines de semana y durante unos cuantos días de vacaciones e intentando animarle más con el ejemplo que con imposiciones. Clive no responde. Cuando están solos, se hunde en la melancolía. Clive decide irse a Grecia. Maurice no tiene ningún interés en ir a Grecia. Su interés por los clásicos ha sido superficial y obsceno y se desvaneció en cuanto se enamoró de Clive. Clive no era bueno con él. Esto constituía para Maurice el más grave de todos los síntomas. Se dedicaba a hacer observaciones ligeramente malévolas y a utilizar el íntimo conocimiento que poseía de él para herirle. Fracasaba. Es decir, su conocimiento era incompleto, o debería haber sabido que era imposible ultrajar el amor atlético. La noche antes de irse, Clive le dice a Maurice que no puede dormir en su piso porque está todo lleno de maletas. Pero Maurice no se da por aludido. Aunque la noche es rara, Maurice sigue preocupado con la salud de Clive y hablan de la muerte y del paso del tiempo, de cómo serán en el futuro, de la importancia de la belleza y de la inteligencia. Maurice sabe que algo va mal. Se va cada uno a su habitación. Maurice se mete en la cama preocupado, aunque intensamente feliz, porque se siente lo bastante fuerte para cuidar a los dos. Clive le ayudará de nuevo cuando el péndulo cambie de posición. Mientras tanto, él debe ayudar a Clive y a lo largo de su vida se alternarán así. De pronto Clive llama a la puerta y le pide permiso para acostarse con él. Se tienden hombro con hombro, sin tocarse. Al poco Clive dice que está incómodo y se va. Maurice no lo lamentó, pues tampoco podía dormir, aunque por una razón diferente. Tenía miedo de que Clive oyese los latidos de su corazón y sospechase el porqué. Poco después, Clive está sentado en el teatro de Dionisos. No murmura ninguna oración y no cree en ninguna deidad. Ha escrito a Maurice, al fin. Su carta viaja ya a través del mar. En la carta le dice que contra su voluntad se ha hecho normal, que no puede evitarlo. Las palabras ya están escritas. Maurice le contesta rápidamente pidiéndole que regrese inmediatamente. Le dice que su carta muestra claramente lo enfermo que está. Clive recibió la carta y movió la cabeza. Se iba en aquel momento con algunas amistades del hotel a Pentélico y rompió la carta en pequeños pedazos en la cima de la montaña. Había dejado de amar a Maurice y tendría que decírselo claramente. Clive se detiene en Atenas por miedo a que exista alguna posibilidad de estar equivocado. El cambio ha sido tan sorprendente que a veces piensa que Maurice tiene razón y que es el coletazo final de su enfermedad. Pero el cuerpo es más profundo que el alma y sus secretos inescrutables. No ha habido ningún aviso, solo una ciega alteración del espíritu vital. El cambio se produjo durante la enfermedad. Cuando salió a dar un paseo, sus ojos se posaron en las mujeres. Pequeños detalles. Clive se sintió radiante. Qué feliz era la vida de la gente normal. Dijo que había cogido frío en el coche, pero en el fondo de su corazón creía que la causa de su recaída era espiritual. Estar con Maurice o con alguien relacionado con él le resultaba súbitamente repugnante. El calor del comedor, las voces de los halls, su risa, el chiste de Maurice, todo esto se mezclaba con la comida. Era la comida. Incapaz de diferenciar materia y espíritu, se desmayó. Cuando abrió los ojos fue para advertir que el amor había muerto. Pero Clive no se dejó arrastrar por el espíritu vital sin lucha, y lo peor es que volver a acostarse con Maurice hizo que su amante le inspire ahora un asco físico que hace más difícil el futuro. Aunque Clive desea continuar la amistad con Maurice y ayudarle en la catástrofe que se aproxima. Cuando el amor se desvanece, se le recuerda no como amor, sino como algo distinto. Bienaventurados los ignorantes, que lo olvidan por completo y no son conscientes de los anhelos y de los absurdos del pasado, de las largas conversaciones sin propósito. Clive vuelve a Inglaterra cuando le apetece hacerlo. Cuando ve que Maurice no ha ido a recibirle, decide ir a su casa para hablar con él lo más rápidamente posible. Maurice no está en casa, le reciben sus hermanas y extrañamente Clive se siente muy atraído por Ada. Cuando aparece el coche de Maurice, la madre y Kitty salen a recibir a Maurice, pero Ada permanece junto a Clive y sale solo cuando Maurice ya está entrando en la habitación. Maurice parece un inmenso animal dentro de su abrigo de piel. Se aproxima a Clive sonriente. ¿Así que no me quieres?
dijo con aire de reto. Clive le dice que no quiere una pelea, pero Maurice le contesta que él sí, e introduce una mano en el cabello de Clive. Le pregunta por qué le escribió esa carta. Clive no contesta. Observa con creciente desmayo aquel rostro que una vez ha amado. El horror de la masculinidad ha retornado y se pregunta qué sucederá si Maurice intenta abrazarle. Entonces inicia uno de los discursos que ha preparado, científico e impersonal, ratificando que se ha hecho normal. Maurice también es impersonal en su respuesta, pero sus dedos permanecen sobre la cabeza de Clive. Su talante había pasado de la alegría al interés tranquilo. No estaba ni temeroso ni irritado. Solo quería curar, y Clive, en medio de la repulsión, comprendió que espléndido amor estaba arruinando, y cuán débil e irónico debe ser el poder que gobierna al hombre. Clive le dice que el cambio no elimina su amistad, lo que hay de real en ella. Y de pronto, Maurice le pregunta por qué Ada no ha salido a recibirle. ¿Por qué seguía con él, a solas? Y empieza a llamar a Ada a gritos. Clive le dice que se olvide de eso, pero Maurice está fuera de sí. Clive le pide que las cosas no acaben así. Maurice se abalanza sobre él. Él se escabulle, forcejean alrededor del gran sillón, se rozan con hostilidad y después se separan definitivamente. Se miran durante un momento antes de comenzar sus nuevas vidas. Durante 3 años, Maurice había vivido tan equilibrado y feliz que continuó haciéndolo automáticamente durante un día más. Despertó con la sensación de que todo se arreglaría pronto. Clive volvería, disculpándose o no, según decidiese, y él disculparía a Clive. Clive debía amarlo, porque todo en su vida dependía del amor y todo continuaba igual. La relación de Maurice con Ada se vio afectada. Maurice sufría terriblemente y le dijo a su hermana palabras que ninguno de los dos olvidaría jamás. Acusó a su hermana de corromper a su amigo y la delicada naturaleza de ella quedó tan afectada que no fue capaz de defenderse, solo de suspirar y gemir e implorarle que no se lo dijese a su madre, como si realmente fuese culpable. Ada le dijo a Maurice que siempre había sido malo con ellas, siempre, y Maurice se dio cuenta de que sus hermanas le detestaban. Después de esta explosión, su vida continúa. Coge el tren habitual para ir a la ciudad, gana y gasta dinero como antes, lee los periódicos atrasados y discute sobre las huelgas y las leyes del divorcio con sus amigos. La cruz de su calvario sería la soledad. Tardó en comprenderlo. Era torpe para comprender. Los celos incestuosos, la mortificación, la cólera por su pasada torpeza, todo esto podía pasar y tras hacerle gran daño, pasó. Los recuerdos de Clive podían pasar, pero la soledad permanecía. A veces se despertaba y gemía: no tengo a nadie. Oh, Dios mío, qué mundo. Y la soledad empieza a envenenarle. Va haciéndose más vil al tiempo que más desgraciado. Hasta llega a pensar en el suicidio. Pero la muerte de su abuelo provoca un cambio en su mente, aunque no una conversión. Continúa viviendo miserable e incomprendido como antes y cada vez más solo. Adquiere nuevos hábitos, algunos que ha menospreciado cuando vivía unido a Clive: puntualidad, cortesía, patriotismo, caballerosidad. Practica un severo control sobre sí. El estallido llega un domingo de primavera cuando la señora Hall le anuncia que Clive Durham va a casarse con Lady Anne Boots. La noticia le trastorna por completo, hasta tal punto que se encapricha ese mismo día de Dickie Barry, el sobrino del doctor Barry que ha estado en un baile la noche anterior y que está durmiendo en la casa. Maurice le acosa hasta un punto en el que todo el mundo podría haberse dado cuenta. Este episodio destrozó la vida de Maurice. Interpretándolo por el pasado, tomó erróneamente a Dickie por un segundo Clive, pero 3 años no se viven en un día, y las llamas se apagaron con la misma rapidez que habían surgido, dejando ciertas sospechosas cenizas tras ellas. Dickie se fue el lunes, y el viernes su imagen se había desvanecido. Y tiene esa misma sensación con un joven francés, vivaz y guapo, que acude a su oficina. Cuando el joven se va, Maurice se enfrenta con la verdad: lujuria. La lujuria puede menospreciarse cuando no está presente. Ha recibido un aviso claro y estará prevenido. A partir de entonces, solo tendrá que mantenerse apartado de los muchachos y de los jóvenes para asegurarse el triunfo. Sí, de los demás jóvenes. Poco después recibe una llamada de Clive para anunciarle su boda. Y luego su amigo le pasa el teléfono a su prometida, que le cuenta que es ya el 8º amigo de Clive con el que habla. Y le pide que le haga una inversión en bolsa. Después de la comida, eligió su regalo de bodas.
Su impulso era hacer un regalo rumboso, pero puesto que era solo el octavo de la lista de los amigos de los novios, parecería fuera de lugar. Mientras pagaba 3 guineas, se contempló en el cristal de detrás del mostrador. Qué sólido ciudadano parecía. Joven, tranquilo, digno, próspero, sin vulgaridad. En personas como él confiaba Inglaterra. ¿Podía concebirse que el domingo anterior hubiese estado a punto de asaltar a un muchacho? Foster empezó muy pronto a enseñar la novela a algunos amigos. A lo largo de los años, como reacción a las reacciones de los distintos amigos, su opinión de la novela varió. Hubo veces en que estaba seguro de que había hecho algo totalmente nuevo aún para los griegos. Otras tenía dudas, sobre todo respecto a la última parte de la novela. Volvió a trabajar más en esta difícil parte última en 1919 y de nuevo en 1932 y la revisó una vez más bastante exhaustivamente en 1959-1960. Hizo cuidadosos preparativos para su publicación póstuma, pero su comentario final sobre la cubierta del original de 1960 era publicable, pero ¿merece la pena? Pocos lectores de esta novela conmovedora y magistral tendrán dudas sobre la respuesta. Cuando acaba la primavera, Maurice decide consultar a un médico. La decisión se la impone una espantosa experiencia que tiene en el tren cuando un tipo horrible le hace un gesto lascivo y Maurice le pega un puñetazo. Detesta la idea de acudir a un médico, pero ha fracasado en su intento de eliminar la lujuria por sí solo. El primero que consulta es al doctor Barry. Maurice explica lo que le pasa de forma tan sutil que el doctor Barry le dice que eso son bobadas. Maurice piensa que sería estupendo sin duda casarse y ser un miembro más de la sociedad dentro de la ley. Y el doctor Barry le dice: Maurice, consigue la chica adecuada y entonces acabarán los problemas. Ahora que Clive Durham se sentía salvo de cualquier intimidad, se proponía ayudar a su amigo, que suponía habría pasado una época bastante dura desde que se separaron en el saloncito de su casa. Su correspondencia había cesado hacía varios meses. Ansiaba hacer cuanto en su mano estuviera. Si no hubiese sido por Maurice, nunca habría evolucionado hasta hacerse digno de Anne. En los albores de su noviazgo, cuando Anne constituía todo el mundo para Clive, pensó en confesarle lo de Maurice. Ella le había confesado a él un pecadillo, pero la lealtad a su amigo se lo impidió. Cuando llegó a la habitación de ella después de la boda, ella no sabía lo que él quería. Pese a una esmerada educación, nadie le había hablado del sexo. Clive fue tan considerado como pudo, pero la asustó terriblemente y quedó con la sensación de que le odiaba. Ella le recibió de buena gana las noches siguientes, pero siempre sin hablar una palabra. Él jamás la vio desnuda, ni ella a él. Ignoraban el proceso reproductivo y las funciones digestivas, así que nunca se planteó la cuestión de aquel episodio anterior a su madurez. En agosto, Maurice se toma unas vacaciones de una semana y acude a Penge de acuerdo con una invitación de Clive, 3 días antes de un partido de cricket. Pero la visita es un absoluto fracaso. En medio de todo ese sinsentido, Maurice le dice a Clive que también va a casarse y Clive le felicita, pero es mentira. He pensado en ti más veces de las que te imaginas, Maurice, querido. Como te decía el otoño pasado, me interesas en un sentido auténtico y siempre será así. Éramos jóvenes estúpidos, ¿verdad? Pero se puede sacar fruto hasta de la estupidez. Evolución. No, más que eso, intimidad. Tú y yo nos conocemos y confiamos uno en otro precisamente porque sabemos lo idiotas que fuimos en un tiempo. El matrimonio no ha creado ninguna diferencia. Maurice sigue consultando médicos sin éxito. En una de sus visitas a Penge, Maurice se cruza con el guardabosques, un tal Scudder. Una noche, en la que está soñando y probablemente hablando en voz alta, oye desde la cama un pequeño ruido, un ruido tan íntimo que podría haber sonado dentro de su propio cuerpo. Le parece que todo su ser cruje y se incendia. La parte superior de la escalera que da al exterior desde su ventana se balancea bajo la luz de la luna. La cabeza y los hombros de un hombre brotaron pausadamente y vio que con todo cuidado alguien apoyaba una escopeta en el antepecho de la ventana. Alguien a quien apenas podía distinguir y que avanzaba hacia él y que se arrodillaba a su lado y que murmuraba: «Señor, ¿estaba usted llamándome? Señor, yo sé. Y que unas manos le acariciaron.
Scudder y Maurice se despiertan estrechamente abrazados. Maurice ha creado algo cuya naturaleza ignora. Si hubiese tenido inquietudes teológicas, le habría llamado remordimiento, pero posee un alma libre pese a su confusión. Por la mañana, una tormenta de inquietud se forma en su interior y no sabe contra qué dirigirla. Alec Scudder está jugando al cricket. Mientras le mira, Maurice se siente inexplicablemente agobiado. Ha ingerido una droga desconocida, ha perturbado su vida hasta las raíces y no puede saber qué es lo que va a derrumbarse. Se marcha de Penge, pero cuando llega a su casa recibe un telegrama de Scudder. Vuelva, esta noche espero en la cabaña del embarcadero. Penge, Alec. Maurice se estremece de rabia y de miedo. Bonito mensaje para ponerlo en la oficina del pueblo, piensa. Probablemente uno de los criados le ha proporcionado la dirección. Por supuesto, no responde. Se ha salido de su clase y ahora paga las consecuencias. Pero durante toda la noche su cuerpo deseó al de Alec a pesar suyo. Llamó a aquello lujuria, una palabra fácil de pronunciar, y opuso a aquel impulso su trabajo, sus amigos, su familia, su posición en la sociedad. En aquella coalición debe sin duda incluirse su voluntad. Pues si la voluntad pudiera saltar por encima de la clase, la civilización tal como la hemos edificado saltaría en pedazos, pero no convencería con eso a su cuerpo. Y al día siguiente llega una carta de Scudder diciéndole que le ha estado esperando y pidiéndole estar con él una vez más, porque en una semana se va a embarcar hacia Argentina. Maurice tampoco contesta. La siguiente carta es más amenazante. Scudder le dice que sabe lo suyo con Clive Durham. Le dice que no va a permitir que le trate como a un criado y que quiere verle en Londres. Termina diciendo: sé cosas. Maurice se aproxima al día más peligroso de su vida sin ningún plan en absoluto. Se siente preparado, ansioso de jugar el juego y, tal como corresponde a un inglés, esperando que su adversario esté preparado también. Quiere ser decente, no tiene miedo. Cuando vio el rostro de Alec resplandeciendo a través del aire sucio, sintió un ligero hormigueo en el suyo y decidió no golpear hasta ser golpeado. La conversación no empieza bien. Alec está muy seguro, le dice que le llamó a su habitación para divertirse, que no le parece decente que un caballero le trate a uno así. Luego le dice que su hermano está esperando fuera para intervenir y le pide dinero. A Maurice le parece hermoso cuando amenaza, incluyendo las pupilas de sus ojos que tienen un aire malvado. Maurice las contempla dulce pero firmemente. Han entrado en el Museo Británico y se mueven por sus salas. De pronto se encuentran a un antiguo profesor de Maurice que dice que le recuerda perfectamente, pero que no se acuerda de su nombre. Y Maurice le dice que se llama Scudder. El propio Alec le corrige, dice que su nombre no es ese y que él tiene una grave acusación contra este caballero. Y Maurice subraya que es espantosamente grave y apoya su mano sobre el hombro de Alec, de modo que sus dedos tocan su cuello. Lo hace porque desea hacerlo, nada más. Pero ese gesto desarma a Scudder, que cuando el viejo profesor se va, se sienta en un banco y le dice a Maurice que tiene muchas agallas y le confiesa que es mentira lo de su hermano. Este podría haber sido el final, pero no lo es. Incapaces de separarse, aunque ignorando lo que iba a suceder a continuación, siguieron discutiendo a la luz del último resplandor de aquel sórdido día. La noche, siempre una en su esencia, llegó finalmente y Maurice recobró su autocontrol y pudo observar el nuevo material que la pasión había ganado para él. Alec le pide a Maurice que se quede con él esa noche y por la mañana creen que ha llegado el momento de hacer planes. Y cuando Maurice suspira, Alec le dice que no se preocupe, que está con él. Scudder ha resultado ser bueno y honesto. Es un tesoro, una delicia, un hallazgo insólito, el sueño tan deseado. Maurice le plantea que se quede en Inglaterra. Le dice que es una casualidad entre mil que se hayan encontrado, que le ama, que lo dejará todo por estar con él. Alec le dice que esa forma de pensar es la de alguien que no ha tenido nunca que ganarse la vida, que él tiene un trabajo en Argentina y por eso se va. Oyó la puerta cerrarse y quedó solo. Esperó que el amado volviera. Inevitable que esperara. Después, sus ojos comenzaron a escocerle y él supo por experiencia lo que iba a venir. Al poco pudo controlarse. Maurice se levanta y sale. Hace unas llamadas telefónicas, da unas explicaciones, aplaca a su madre, se disculpa por haber faltado a la cita que tenía la noche anterior, se afeita y se arregla y acude a la oficina como siempre. Nada ha cambiado en su vida, nada permanece en ella. Vuelve con su soledad, como será ahora para siempre. Ha fracasado. Cuando llega el sábado,
acude a Southampton a ver salir a Scudder en el Normannia. Es una decisión fantástica, inútil, indigna y arriesgada. Pero Alec Scudder no está allí. Maurice siente de pronto que debe ir a Penge. Deja a Southampton como ha llegado, instintivamente, y siente que las cosas no irán mal esta vez porque el universo se ha puesto al fin en orden. Un pequeño tren local cumple su deber. Maurice entra en la finca por su parte más baja, a través de un boquete de la cerca. Va hasta la cabaña del embarcadero. Llama a Alec desde fuera, pero nadie le contesta. Piensa que hubiera sido demasiado bello. Está agotado. Entra en la cabaña y allí ve a Alec, que yace sobre un montón de cojines, apenas visible a la luz moribunda del día. Al despertar, Alec no parece sorprendido. Le dice que entonces recibió el telegrama. Maurice pregunta qué telegrama. El telegrama que te envié esta mañana a tu casa diciéndote que vinieras aquí sin falta. Y como Maurice no respondió, porque no podía realmente, añadió: y ahora todo aquello acabó y no nos separaremos más. Clive está intentando corregir unas pruebas de imprenta cuando le avisan de la llegada de Maurice. Clive le dice que se alegra de verle, que se quede con ellos hasta mañana. Maurice le dice que solo tiene 5 minutos. Se sientan en un banco. Clive intuye que es un problema amoroso y le dice que si quiere un consejo lo mejor será que hable con Anne, pero Maurice dice que no quiere ningún consejo y le cuenta que está enamorado de Scudder, su guardabosque. Es algo tan inesperado y absurdo que Clive se queda sin habla. Y Maurice le cuenta que no se marchará a Argentina y que han decidido unirse para siempre. Clive dejó escapar un gemido de disgusto. Él quería destruir al monstruo y huir, y lo deseaba débilmente. Después de todo eran hombres de Cambridge, pilares de la sociedad ambos. No debía mostrarse violento. No lo hizo. Se mantuvo tranquilo y controlado hasta el fin. Pero su sutil y huraña desaprobación, su dogmatismo, la ceguera de su corazón, sublevaban a Maurice, que únicamente hubiera respetado el odio. Maurice le dice que solo ha ido para decirle lo que ha hecho. La razón de su visita es cerrar un libro que jamás volverá a leerse de nuevo, y mejor cerrarlo que dejarlo rodar y que se ensucie. El volumen de su pasado debe volver a su estante en medio de la oscuridad y de las flores deshojadas. Le debe aquello también a Alec. No puede soportar mezclar de ninguna forma lo viejo y lo nuevo. Nada tenemos que hablar y tú no me amas. Yo fui tuyo una vez hasta la muerte. Y lo sería si te hubieras preocupado de conservarme. Pero ahora soy de otro. No puedo apoyarme en el dolor para siempre. Y él es mío, de una forma que te sorprende. Pero ¿por qué no dejas de sorprenderte y atiendes a tu propia felicidad? Clive y Maurice proceden del Clive de 2 años atrás, y uno se ha inclinado a la respetabilidad y el otro a la rebelión, y han de diferenciarse más. Pero Clive sigue pensando que debe rescatar a su amigo y le invita a cenar formalmente. Le contesta la risa de Maurice, y luego Maurice desaparece. Hasta el final de su vida tuvo Clive la duda del momento exacto de su partida, y con la proximidad de la vejez creció su incertidumbre de si el momento se había producido siquiera. No comprendió que aquello era el final, sin media luz crepuscular ni compromiso, que jamás volvería a cruzarse en el camino de Maurice, ni hablar con los que le habían visto. Esperó un rato en el sendero. Después volvió a la casa a corregir sus pruebas y a inventar un medio de ocultarle la verdad a Anne. Y así les hemos contado Maurice, de E.M. Forster. Hemos seguido la edición de Navona Editorial, con traducción de José María Álvarez Flórez y Ángela Pérez Gómez. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
la radio.